Buenas noches, chicos y chicas. Eh, Vamos a seguir con la clase de citopatología. Esa sería nuestra tercer clase introductoria. Vamos a hablar sobre algunos conceptos básicos de citología clínica, algunos aspectos básicos más que conceptos básicos. Ya vamos a adentrarnos ya un poco al estudio, al menos en conceptos también generales, de lo que es la citología cérvico o vaginal y la atención de Papá Nicolau. ¿Qué se hace en el laboratorio de citología? En el laboratorio de citología realizamos el diagnóstico morfológico celular basado en los caracteres microscópicos de las células y los componentes extracelulares de las distintas muestras biológicas que procesamos, muestras que se pueden obtener en citología por PAF o punción aspiración aguja fina, por una técnica exfoliativa, por descamación, por impronta o por el proceso de líquidos. Estamos hablando claramente acá de un diagnóstico morfológico basado en caracteres celulares y extracelulares. Para que les grafique todo lo que acabo de decir, les muestro este extendido, que es el extendido obtenido por una punción aspiración aguja fina de un tumor de glándula salival. Este tumor se denomina adenoma pleomorfo, son los tumores más frecuentes y benignos de las glándulas salivales, y vean las distintas características y morfologías que presenta este extendido citológico. Presentan estos grupos cohesivos de células epiteliales que pueden algunas tener esta luz como esbozando algunas glándulas o estructuras glandulares. Tiene un fondo muy amorfo con este material o esta matriz extracelular bien eosinófila y fibrilar, y tiene muchas células sueltas, como pueden ver acá, en todos lo que les estoy mostrando con este fondo amorfo. Son distintos componentes y de distintas características celulares en la cual nosotros nos basamos para hacer el diagnóstico en este caso, de un adenoma pleomorfo, ¿no? Siempre y cuando teniendo conocimiento del lugar donde se hace la punción y de algunas características clínicas que tiene que tener el paciente o algunos datos clínicos que nosotros tenemos que tener. ¿Para qué nos ayudan este tipo de estudios de la citología clínica? Para diagnosticar y tipificar algunas neoplasias malignas. También en la elección de pacientes que deben ser estudiados a mayor profundidad en grupos de altos riesgos para unos tipos determinados o específicos de cáncer. Y para el diagnóstico específico de algunas lesiones benignas, por ejemplo, tumores benignos, hiperplasias, procesos inflamatorios, infecciones, ya sean virales o micóticas o de cualquier otro tipo. Para tipificar, habíamos hablado de tipificar neoplasias malignas. Por ejemplo, les muestro este extendido citológico, eh, donde vamos a ver claramente estas células grandes, pleomórficas, una más chiquita, otra más grande, mediana, eh, algunas más ahusadas, otras redondas, otras con estas inclusiones nucleares, que tienen algunas este amplio citoplasma, como pueden ver acá, y otras vacuoladas, otro sector. Este es el extendido citológico correspondiente a un tumor maligno en piel, que se conoce como melanoma, que muchas veces se puede presentar fuera de la piel o de localización, como se dice, extracutánea. Pero en este caso es para, al decir tipificar una lesión maligna, por ejemplo, este paciente, nosotros ya conocíamos el diagnóstico, ya sabíamos que tenía este tipo de tumor, pero presenta múltiples imágenes en el hígado. Entonces, lo que se hace es una punción con aguja fina, aspiración de las lesiones que tenía en el hígado, y es esto lo que presenta el extendido citológico. Teniendo en cuenta los antecedentes del paciente, nosotros podemos diagnosticar ya una metástasis de su lesión primaria, y así nos evitamos que el paciente tenga que entrar a cirugía u otros procesos mucho más invasivos. Y así tipificamos el tipo de lesión y establecemos también un pronóstico y un tratamiento para el paciente. Para ver aquellas pacientes o pacientes que se tienen que estudiar a mayor profundidad. Este es un extendido cervicovaginal. Este es un coilocito, un famoso coilocito. Fíjense esta célula de gran tamaño con un halo perinuclear.
en comparación a una célula superficial normal del núcleo puntiforme, pignótico. Entonces, cuando nosotros hacemos un diagnóstico de alguna lesión en el Papa Nicolau, tenemos que tener en cuenta que el Papa Nicolau no es un test siempre diagnóstico, es un test de screening. Entonces, la paciente que nosotros hallamos estas características, seguro van a ser sometidos a otro tipo de pruebas, ya sea una biopsia o un estudio colposcópico. También nos ayuda a diagnosticar, como hemos dicho, algunas lesiones benignas. Este es el extendido citológico de una lesión benigna de mama. Este tipo de tumor es muy común en mujeres jóvenes, se llama fibroadenoma, y tiene estas características de estas planchas sólidas con estas prolongaciones, compuesta por células generalmente cúbicas, sin mayor, células ovales sin mayor pleomorfismo. Entonces, es importante porque estas pacientes se van a presentar a la consulta, por ejemplo, con un nódulo en la mama. Y si nosotros hacemos la punción y diagnosticamos que es un tumor benigno, entonces el cirujano ya va a entrar, o el ginecólogo ya va a entrar a quirófano a extirpar este tumor sabiendo que es benigno. Y la conducta que va a tomar es distinta a la conducta que se toma ante un tumor maligno. Y para establecer algunas ventajas, podemos decir que en comparación con la biopsia, la toma de muestra citológica es más fácil, más económica y menos cruenta. El procesado de las muestras se puede hacer de manera más sencilla y con mayor rapidez. Y en muchos casos nos permite detectar lesiones no visibles o que pensamos que no estaban ahí, como por ejemplo en los lavados peritoneales, en citologías cérvico-vaginales o en estudio de algunos líquidos, ya sea de derrames pleurales o ascitis. Ascitis es la acumulación de líquido en la cavidad abdominal, más específicamente en el peritoneo. Entre las desventajas que podemos mencionar, hemos recordado que generalmente no son test diagnósticos o son test de screening. Entonces, las limitaciones se relacionan con la incapacidad de evaluar directamente la arquitectura de las lesiones. ¿Por qué se dice esto? Porque generalmente cuando nosotros tenemos un extendido citológico, vamos a presentar células sueltas, por así decirlo. No vamos a tener toda la morfología, toda la arquitectura del componente de un tumor, por ejemplo, y no podemos siempre especificar de dónde viene o qué tipo de célula es la que la compone. En la citología nos vamos a ayudar de otras técnicas como la de inmunohistoquímica, citometría de flujo, técnicas de biología molecular o FISH. La inmunohistoquímica es algo que se aplica habitualmente en anatomía patológica. Se basa en la reacción de antígenos y anticuerpos para detectar algunos componentes estructurales o algunas proteínas propias de algún tipo de célula o de algún tipo de tumor para poder especificar exactamente la estirpe de la célula y por ende la estirpe celular. La citometría de flujo se hace para todos aquellos pacientes que se sospechan de algunos síndromes linfoproliferativos. Estoy hablando de linfomas, leucemias o tumores, como se dicen, linfoproliferativos. La técnica de FISH y biología molecular nos permiten identificar alteraciones genéticas. Esto es muy importante para hacer un diagnóstico y también para establecer un tratamiento para los pacientes. En este caso también sería un ejemplo, la determinación de algunos serotipos de alto riesgo para el virus del papiloma humano que se hace por técnicas de biología molecular que se denominan captura híbrida. Esto para nombrar algunas consideraciones generales de la citología clínica. Ahora nos vamos a adentrar un poco ya también haciendo consideraciones generales a la citología cérvico-vaginal, que es lo que más vamos a estudiar en esta materia. Tanto la tinción y la técnica de Papa Nicolau se llama así por este hombre, perdón, George Papanicolaou, que nace un 13 de mayo de 1883 en una pequeña ciudad del mar Egeo, en Grecia. En 1954 publica su célebre Atlas de Citología Exfoliativa. Todavía él trabajaba sobre secreciones vaginales, no había desarrollado todavía una técnica específica o exacta para hacer
citología exfoliativa sobre el cuello uterino, pero posteriormente se fue avanzando mucho sobre el tema y haciendo muchas modificaciones hasta llegar a hacer estudios de la citología cérvico-vaginal, como se dice. Yo les recomiendo este artículo que hace una pequeña reseña histórica sobre la vida de George Papanicolaou. Lo pueden leer, tiene una vida realmente muy, ¿cómo les puedo decir? Muy apasionante. Después de una guerra vuelve a su casa, se va a Alemania a estudiar, viaja por toda Grecia educándose en el área médica, y después de muchos vaivenes de la vida decide irse a Nueva York, pero decide irse así, tomar la maleta y se va. No tenía ninguna propuesta de trabajo, no tenía ni una beca, no tenía nada. Trabajaba tocando el violín en las noches en algunos restaurantes, y poco a poco fue así hasta, bueno, poder entrar a los institutos de investigación y poder haber hecho todo el aporte que le hace a la ciencia médica en general. Si pueden leer este artículo, estos son los autores, la revista, el año de publicación, van a ver que tiene realmente una vida muy apasionante. Y a mí después se va, como les había dicho, se van haciendo muchas innovaciones en cuanto a la citología cervicovaginal. En 1947, este doctor Ernest Ayre mejora la técnica obteniendo muestras directas del cervix en lugar de secreciones vaginales. Y esta espátula que ven acá se denomina espátula de Ayre por Ernest Ayre. Muchos que han visto alguna toma desde PAP o a muchas que les han hecho una toma de Papanicolaou, van a ver que estas son las espátulas que se usan. O algunos pueden decir ya que se usaban porque se han reemplazado ya por cepillos de toma endocervical. O muchas veces se usan las dos. Esta para hacer tomas de la parte más externa del cuello uterino y esta de la parte más profunda del cuello uterino. Bueno, antes de empezar a describir lo que sería la parte técnica del Papanicolaou, describir la morfología o los cambios celulares que podemos ver en los extendidos cervicovaginales, hay que hacer un pequeño paréntesis y hablar un poquito de lo que es, digamos, la epidemiología a grandes rasgos de lo que es el CACU, porque muchos van a poner CACU en las boletas o en los informes, pero estamos hablando de cáncer de cuello uterino. El cáncer de cuello uterino es un problema de salud pública a nivel mundial que provoca la defunción aproximada de 260,000 personas y afecta a más de 500,000 nuevas mujeres cada año en el mundo. Estos son datos de la Organización Mundial de la Salud, ya publicados en 2007. En un estudio que hace la Organización Panamericana de la Salud con múltiples instituciones en Bolivia, encargadas de hacer campañas de PAP y al estudio del cáncer de cuello uterino, determina que Bolivia tiene la tasa de mortalidad más alta de cáncer de cuello uterino en Latinoamérica. Estamos hablando de 26.3 por cada 100,000 mujeres. Y la segunda tasa de incidencia, estamos hablando de casos nuevos, 56.55 también por cada 6,000 mujeres. Entonces, el CACU en Bolivia, o el cáncer de cuello uterino, es la enfermedad más frecuente en las mujeres que están entre 25 y 64 años de edad, con una tasa de incidencia ya de 151.4 por cada 100,000 mujeres en este grupo de edad. Es un poco raro, como les voy a mencionar, porque acá tendríamos que hacer una reflexión, porque en sí lo que está fallando, creo yo, es la parte tanto de la parte administrativa en salud o aquellos que promueven las políticas de salud pública, como también aquellos efectores en salud, o sea, los médicos, las enfermeras, los bioquímicos, porque ahora los bioquímicos más que nunca están involucrados en la citología cérvico-vaginal, poco a poco adentrándose en lo que es el estudio del Papanicolaou, pero también ellos ya juegan un rol
determinante en lo que son las, por ejemplo, las capturas híbridas o otros estudios moleculares. Es raro porque estamos hablando de que mueren casi 2 punto pico, 2.5 mujeres por día en Bolivia a raíz de cáncer de cuello uterino. Estamos hablando, si estudiamos por día, ponemos un mes, muere más de 30 mujeres al mes por cáncer de cuello uterino. Y estamos hablando de una entidad que actualmente ha sido muy estudiada, donde el diagnóstico se puede hacer por medios que son de un costo muy económico, como el Papa Nicolau, donde el virus que lo causa, porque estamos hablando de un virus que causa este tipo de enfermedad, ha sido muy estudiado y se conoce muchísimo sobre su estructura y sobre cómo actúa y sobre su patogenia. Y, y bueno, pero lamentablemente seguimos teniendo todo este tipo de, de casuística en nuestra epidemiología acá en Bolivia, ¿no? Todos estamos viviendo un momento creo que muy feo por todo esto del cáncer, digo, de la pandemia. Seguro a muchos de ustedes les ha tocado tener pacientes, no solo pacientes, sino familiares muy cercanos con esta enfermedad. A todos nos ha tocado, hemos estado cerca de esto de alguna u otra forma, pero a veces no nos damos cuenta que en Bolivia tenemos un virus que mata mujeres diariamente. Mueren mujeres todos los días por cáncer de cuello uterino y a veces muy poca importancia se le da en la televisión, muy poca importancia se le da en la radio o en cualquier medio de comunicación sobre lo que está pasando. No es como, no es como del COVID que salen noticias todos los días, cuántos infectados hay, cuántas vacunas hay, cuántas esto, cuánto el otro. No se da, tal vez se da muy poca importancia a esta enfermedad que realmente mata a muchas mujeres por día, mucho más al mes. Y estamos en una etapa donde cuando uno prende las noticias se va a encontrar todo el tiempo con feminicidio por acá, feminicidio por allá. Y eso yo, tal vez muchos no van a compartir lo que estoy diciendo, pero es solo un punto de vista. Eso es un tipo de feminicidio, porque son muertes que se pueden evitar, muertes desde un contexto que se puede evitar desde un contexto de la medicina, haciendo buenas políticas de salud y estudiando este tipo de enfermedad. Incluso hay vacuna para el HPV, pero se habla muy poco de campañas de vacunación, se habla muy poco sobre la patogenia, pero bueno, es como estamos y es lo que nos toca vivir. Espero que estas clases les ayuden a ustedes también a tomar conciencia de lo que es el cáncer de cuello uterino, de la gran desgracia que es para Bolivia este tipo de enfermedad, y le presten también mayor atención para que ya en su vida profesional puedan inmiscuirse en el diagnóstico de este tipo de enfermedades. Vamos a definir al papiloma, al causante de esta enfermedad, del cáncer de cuello uterino, al papiloma humano, al virus del papiloma humano, diciendo que en la actualidad hay más de 80 tipos de virus de papiloma humano. Entre 25 y 30 de estos infectan la zona anogenital. Y estos se van a clasificar según su potencial oncogénico en virus de riesgo bajo, intermedio y elevado. Los virus 16, 18 se asocian aproximadamente a un 80% de los carcinomas cervicales. El tipo de virus de papiloma humano 16 es el que con mayor frecuencia se relaciona con un carcinoma invasor. Y el virus 18 es el que se presenta en mayor proporción en aquellos cánceres que derivan del epitelio glandular. Vamos a recordar que en el cuello uterino vamos a encontrar dos tipos de epitelio, un epitelio cervical estratificado, plano, que va a sufrir una transición a un epitelio de tipo glandular. Entonces, el virus 16
está más relacionado a alteraciones de epitelios de tipo pavimentosos o escamosos. Vamos a hacer una introducción en nuestra siguiente clase teórica sobre, sobre lo que es la histología del virus del cuello uterino, para después poder desglosar bien los cambios morfológicos en la citología. Bueno, y el virus 18 se presenta, es el que se presenta en mayor frecuencia en los cánceres que derivan del epitelio glandular. Al final les voy a dejar un video donde se habla de la toma del Papa Nicolau, y ahí también les van a hacer una explicación de cómo más o menos se distribuye el epitelio en el cérvix. El virus del VPH, o el virus del papiloma humano, es un virus de doble cadena con genoma episómico, o sea que se replica de forma autónoma una vez que entra a la célula, y está constituido por 3 regiones. Una región reguladora, que es responsable de la regulación y de la replicación del gen. Otra región que se conoce como la región tipo E o la región E, que codifica las proteínas para la replicación, proteínas que van desde el E1 hasta el E7, y una región tardía que codifica las proteínas estructurales necesarias para la fabricación de la cápside del virus. Entonces es un virus DNA episómico que tiene una cápside de doble cadena de DNA y que tiene una porción reguladora proximal, que serían estas, y está constituido por por otras 2 regiones, que serían la región precoz, que se la conoce con la sigla E, que van desde la E1 hasta la E7, y una porción tardía que que se reconoce con el nombre de L. Esos son, por así decirlo, los componentes estructurales y moleculares que tiene el virus del papiloma humano. Entonces, cuando el virus penetra en la célula, la cápside que tiene el virus, el revestimiento que tiene el virus, ustedes ya en la materia de virología, todo eso van a llevar a mayor profundidad lo que es la estructura de los virus, pero cuando el virus penetra en la célula, la cápside se elimina y se reproduce la replicación viral mientras la célula huésped madura hacia la superficie del epitelio. Entonces, el virus empieza, por así, infectando a las células que están más en la base del epitelio. Ahí pierden la cápside y ahí se van replicando hasta ir ascendiendo a la parte más superficial del epitelio. Cuando la célula se encuentra ya en las capas más altas o más superficiales del epitelio, los genes tardíos o conocidos como los genes L se activan para formar otra cápside y producen ya otros genomas que son de VPH, que son mucho más infecciosos. Cuando se vuelve a activar este virus y cuando ya forma la cápside, ahí hay, por ejemplo, una reacción celular que nosotros la conocemos o la vamos a ver como los coilocitos. Entonces, los coilocitos es la presión histológica o citológica de la replicación viral del genoma del virus del VPH. Entonces, es más o menos los pasos estructurales que uno tiene que saber sobre lo que es la morfología del virus del VPH. Estas proteínas de la región temprana o región precoz, que se conocen como E, también están muy relacionados en la patogenia, sobre todo la proteína E6 y E7. Nosotros generalmente en nuestro organismo tenemos algunos genes que son genes supresores de tumores. O sea, estos genes determinan que ciertas células entren en una muerte celular programada que se conoce como apoptosis. O sea, cuando la célula es defectuosa, cuando la célula está muy vieja, cuando ya no tiene funcionalidad, estos genes hacen que la célula muera, ¿no?, sin producirse un proceso patológico, no dentro de un proceso fisiológico, para controlar el crecimiento celular. Estas proteínas que codifican el virus del VPH o el virus del papiloma S6 y E7, ese tipo de proteínas,
van a actuar sobre los genes supresores que tenemos de tumores, inhibiéndolos, y es por eso que también se va a producir una replicación del virus y posteriormente una, como les había dicho, llegando a incluso a malignizarse o a producir un cáncer, ¿no? Esa sería la, más o menos específicamente lo que se conocería como la carcinogénesis del virus del VPH. Tenemos que tener en cuenta algunos parámetros para tomar la muestra antes de hacer la tinción, obviamente, y esta es la preparación del paciente. Entonces, la toma preferentemente será tomada en un periodo sin menstruación o sin sangramiento o sin sangrado. Posterior al parto, el momento más recomendado es a partir de las 8 semanas. No debe efectuarse duchas vaginales ni utilizar medicamentos dentro de la vagina en las 48 horas previas a la toma de la muestra. El frotis será tomado antes de realizar un tacto vaginal. Tampoco se deben realizar biopsias, ya sea vaginal, cervical o endometrial, ni extirpación de algún tipo de pólipo o ninguna toma de muestra antes de no realizar un extendido o la toma del PAP. Y se debe pedir a la paciente que se abstenga de mantener relaciones sexuales a menos 48 horas previas a la toma. Y también tenemos que tener en cuenta algunos criterios básicos para garantizar la calidad de la muestra, como la orientación, la preparación del paciente. Las laminillas siempre deben ya estar identificadas apropiadamente ya antes de tomar la muestra. Las laminillas tienen que estar íntegras y bien conservadas. La calidad del extendido y la fijación tienen que ser óptimas. Un extendido cervicovaginal es bueno cuando tiene los dos tipos de células, ¿no? Pero sobre todo cuando encontramos células endocervicales. Ya les he dicho que vamos a hablar en la próxima clase teórica al menos sobre el exocervix, el endocervix y algunas consideraciones sobre la histología para poder posteriormente entender lo que es la citología cervicovaginal. Y tiene que tener una hoja de reporte citológico llenado adecuadamente. Por ejemplo, tiene que constar siempre la edad de la paciente, cuántas gestaciones, cuántos partos tuvo, si usa algún tipo de anticonceptivo, eh, ¿por qué? Porque nosotros en el Papa Nicolau también podemos evaluar lo que es el estatus hormonal de la paciente, el trofismo, que lo vamos a ver en las siguientes clases también. Y también nos puedes dar un parámetro para realizar algunos diagnósticos sobre algún tipo de alteraciones hormonales. Y la muestra tiene que ser enviada oportunamente, no se debe retrasar mucho enviar las muestras de Papa. Bueno, este video que van a ver lo van a descargar ya una vez que tengan que les mande yo esta presentación. Van a descargar directamente perdón, o lo van a descargar por YouTube. Entonces acá les van a explicar todos los pasos, todas las muestras, cómo se usa el cepillo, todos los materiales que se usan, los espéculos, los guantes. Les va a dar un parámetro de lo que es la histología del exo y del endocervix. Y bueno, para la próxima, pues, la histología del cuello uterino, para poder abordar específicamente la citología. Y los chicos que tienen práctica conmigo el miércoles, para que entremos a la clase el miércoles a las 7:30. Bueno, buenas noches y muchas gracias por su atención.